Hermanos, a meditar en la palabra del Señor en esta preciosa mañana, y vamos a Romanos capítulo 8. Usted tiene la cita bíblica allí, Romanos capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Aleluya. La misericordia del Señor ha sido grande con nosotros. Por lo tanto, vamos entonces, mis amados, a leer Romanos capítulo 8. Allí tenemos el tema. Gloria a Dios. Tenemos el tema ahí, hermanos. No hay condenación si estás en Cristo y andas conforme al Espíritu. ¿Sí? Bien, leemos la palabra honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre y buen Dios que estás en los cielos, queremos darte las gracias en esta mañana. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia que es real, que se siente en nuestras almas. Como dijo el salmista, Señor, me has mostrado la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios del cielo, gracias por la iglesia que está aquí presente. Gracias por ello, Señor de los cielos. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que los transforme, Señor, que les dé fortaleza, que tu presencia siga ministrando sus vidas, Señor, en lo que resta de este culto. Como siempre, ruego la asistencia de tu Espíritu Santo, la unción poderosa del Espíritu Santo, Dios de la gloria, porque tú eres el único, Señor, quien conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Por lo tanto, Señor, en tus manos nos ponemos, Dios del cielo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien, ya todos hemos escuchado hablar acerca del gran apóstol Pablo. Y se dice que los primeros años de la vida del apóstol Pablo están marcados, número uno, por el fervor religioso. Si hay alguien que era religioso, era el apóstol Pablo. Era más celoso de las tradiciones de sus padres que de la misma ley. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo a los fariseos en su época. Les está diciendo que están violando, están quebrantando la ley de Dios por sus mismas tradiciones. Pues de esa secta, de esa línea era el gran apóstol Pablo. Pero también estuvo marcada por la violencia brutal. Dice el mismo apóstol Pablo, relatando acerca de su conversión, acerca de su encuentro personal con Jesucristo, camino a Damasco, él dice que respirando aún amenazas de muerte, iba yo con cartas de los sacerdotes, de los ancianos, para poder aprender, es decir, para poder arrestar a los cristianos y echarlos a la cárcel. Es ahí entonces donde él se lleva el encuentro personal con Jesús. Entonces estuvo marcado también por la violencia brutal, porque dice él mismo que consintió en la muerte de Esteban. Él consintió en la muerte de Esteban. Él dio su consentimiento, él dio su voto para que Esteban
apedreado. También estuvo marcada por la implacable persecución. Y eso es lo que estamos hablando, que perseguía a la iglesia. Y él mismo testifica y dice: ¿saben qué? Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor, pero gracias a la misericordia del Señor, el Señor me ha llamado a este sagrado ministerio. Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces vemos, hermanos, que afortunadamente los últimos años de la vida de Pablo muestran una marcada diferencia por haber vivido su vida para Cristo y también para lo que es el progreso de su reino. De allí para allá, desde ese encuentro, vemos a un Pablo cambiado, a un Pablo redimido, a un Pablo completamente diferente. Y eso es lo que debe suceder realmente con todo aquel que se encuentra con Jesús. No puede quedar lo mismo, no puede seguir lo mismo. Tiene que haber un cambio profundo en su mente y en su corazón. A los 13 años, Saulo de Tarso, se le llama Saulo y se le llama Tarso, no voy a pensar que es un apellido, Tarso, sino que es de la ciudad de Tarso. Saulo de Tarso es enviado a los 13 años a Palestina para poder ser instruido a los pies de uno de los grandes rabinos, grandes maestros, impresionantes de aquel entonces, que se conoce como Gamaliel. Es entonces allí donde es instruido a los pies de ese gran maestro. ¿Se recuerda usted cuando Gamaliel le da un consejo, verdad, a los judíos, a los sacerdotes y a los fariseos y a los saduceos? Les da un consejo y les dice: miren, dejen a estos hombres tranquilos, porque si esta obra es de Dios, nadie la puede parar. No vaya a ser que ustedes mismos estén luchando contra Dios. Si es de los hombres, va a permanecer. Si es de Dios, esto va a permanecer. Esto sigue para adelante. Y camanso clamajaya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Por eso es que el apóstol Pablo dominaba muy bien la historia judía, dominaba muy bien los salmos y conocía muy bien los profetas. Entonces, un hombre instruido a los pies de este gran hombre, ¿verdad? Gamaliel. Entonces, su educación continuó durante 5 o 6 años, mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. ¿Sí? Minuciosamente las escrituras, ¿sí? Hechos 22:3 dice la palabra: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, ¿verdad? Que le dijo Saulo de Tarso, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo escudriñó minuciosamente las escrituras. Y entonces, mis amados hermanos, Saulo necesitaba entonces prepararse, necesitaba informarse. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, en esto, hermanos, de la preparación, durante este tiempo que él desarrolló un estilo de enseñanza de preguntas y respuestas, conocidos en tiempos antiguos como la diatriba. Sí, ese era un método de preguntas y respuestas. Los griegos usaban la mayéutica. Yo creo que está por ahí, siga. Los griegos usaban la mayéutica. ¿Qué era esto? Era que
los filósofos preguntaban, mientras iban caminando, preguntaban a sus alumnos algo que ellos ya sabían, pero ellos querían escuchar la respuesta de ellos. Y una vez escuchando la respuesta, lo que hacía el maestro era que darles la respuesta correcta. Entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía que usar este tipo, ¿verdad?, de métodos para poder debatir con aquellos que, hermanos, no estaban de acuerdo con la ley de Dios. Pero también era para poder defender lo que es la ley de Dios. Ahora bien, no solamente para defenderla, sino también para poder dar un dictamen en cuanto a aquellos que estaban violando la ley de Dios. Entonces, se dice que Saulo era un abogado, pero no abogado de profesión, sino un abogado de la ley de Dios. Alguien que conocía bien la ley de Dios. Y se dice entonces que el apóstol Pablo era también parte del Sanedrín, ¿sí?, la corte religiosa de aquel entonces, en donde se juzgaban los asuntos de religión. Entonces, el apóstol Pablo se dice que era parte entonces de este Sanedrín judío. Ahora bien, pero además, hermanos, Pablo, además de ser hebreo, tenía ciudadanía griega. ¿Sí? Eran hebreos de hebreos, pero también era ciudadano griego. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo estaba muy informado en cuanto a lo que era la ley de aquel entonces. Entonces, cuando dice que era hebreos de hebreos, da a entender que era uno de los principales del Sanedrín de aquel entonces, ¿sí?, de las sinagogas. Él podía entonces ejercer la autoridad en las sinagogas de aquel entonces. Entonces la educación del apóstol Pablo era ejemplar. Ahora bien, vemos que Roma es la capital del imperio. Roma ha adoptado el sistema de los griegos en cuanto a leyes. Se dice entonces que el apóstol Pablo pudo haber hablado como 19 idiomas. Entre idiomas, ¿verdad?, están, hermanos, lo que son los dialectos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia se había esparcido. Y entonces había sinagogas en diferentes lugares, y el apóstol Pablo tenía muchas veces que ir a tratar situaciones legales en cuanto a lo que es la ley de Moisés, en cuanto a lo que es la ley de Dios. Y por eso es que se dice que Pablo pudo haber hablado 19 idiomas. Bien, él tenía que saber bien la ley romana. Sí, porque tenía que lidiar con todos los problemas, pues este era un requisito que se requería para un fariseo de fariseo. Si quería ser fariseo de fariseo, tenía que tener este requisito. Por eso es que aquí, cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, el apóstol Pablo va a utilizar algunos términos legales. Y viene que el apóstol Pablo usa también el ejemplo del maestro de maestros, que es el Señor Jesucristo. Usa el ejemplo del maestro usando cosas, términos que la gente está muy familiarizado con ellos, que entiende perfectamente bien de qué está hablando. Y entonces el apóstol Pablo tiene que utilizar un término legal para poder referirse a la palabra condenación.
hermanos, entonces, ¿verdad?, este término legal romano y lo aplica a un término celestial. Lo aplica a un término espiritual. Y esto sabemos que tiene que ver con la eternidad. Es decir, entonces, Pablo, ¿verdad?, tiene que usar el término condenación. Sabemos que en las leyes terrenales, para poder condenar a alguien, no se le puede condenar así de un solo. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber pruebas. ¿Sí? No es así solamente por así. Tiene que estar yendo a las cortes. Tiene que estar yendo a las audiencias. Y tiene que estar recabando evidencias para poder dar entonces un dictamen en cuanto si la persona va a ser ejecutada, si se le va a sentar en la silla eléctrica, o se le va a poner la inyección letal, o se le van a dar 100 años de condena o 50 años de condena. Pero entonces, ¿verdad?, tenemos que entender este término que el apóstol Pablo está usando. Entonces, esa es la condenación que la persona recibe por sus actos, por lo que él cometió. Entonces, tiene que pagar por lo que hizo. Vamos a ver, en griego hay unas palabras ahí que se conoce como condenación, del griego krima. Entonces esta palabra significa decisión, veredicto, disputa. Y eso es lo que hay entonces, ¿verdad, hermanos?, en un caso, porque hay un defensor, hay un abogado, pero también hay un fiscal y también hay acusadores. Entonces se entra en lo que es el litigio, que se le llama, la disputa. ¿Sí? Entonces, esta palabra condenación viene del griego krima, decisión, veredicto, disputa. Pero también viene de la palabra crisis, que significa decisión, juicio, separación, crisis y disensión. Aquí está la otra palabra, que es catacrima, que significa castigo, condenación, veredicto judicial, sentencia de juicio. En Romanos 2:3, la frase el juicio de Dios, y en Romanos 3:8 la expresión condenación son la misma expresión, es decir, crima, es la misma expresión. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano ha sido liberado de la crima, de la condenación eterna, y por eso es que necesitamos darle gracias al Señor, y por eso es que nosotros tenemos que predicar el evangelio. El Señor nos dijo: vayan y prediquen a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será crima, será catacrima, será condenado, será enjuiciado. Entonces, mis amados, gracias damos al Señor, porque el Señor en sí nos ha libertado. Ya los que están en Cristo debemos de sentirnos dichosos, felices, gozosos, alegres, agradecidos. Ahora bien, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, usa mucho estos términos. Y dice el apóstol Pablo que todo ser humano está bajo condenación, tanto el judío como el griego. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice, porque la paga del pecado es muerte.
sus actos. ¿Qué es lo que merece por sus actos? Merece la muerte, merece la condenación. Pero de allí fuimos libertados nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, que Dios es un Dios que cuando hace algo, lo hace con justo juicio. Dios no es un juez injusto, es un juez justo. Él no puede ser sobornado por nadie. Él es recto en lo que dice y en lo que hace. Por eso podemos confiar en la justicia de nuestro Dios. Y el mismo Dios presenta en contra de la humanidad, presenta algunas pruebas que lo van a condenar si no se arrepiente. Sí, merece el justo juicio de Dios. Merecen el justo juicio de Dios. Y en Romanos capítulo 1, ve usted que dice la Biblia, creyéndose ser sabios, se hicieron necios. Creyéndose ser sabios, se hicieron, porque el ser humano, como no ve a Dios, cree que Dios no está viendo su estilo de vida. Cree que Dios no está interesado en él. Por supuesto que sí. Entonces se creyeron ser sabios y se hicieron necios. Mas el que quiera ser sabio necesita como principio temer a Dios. Si alguno se cree ser sabio, hágase como que si no sabe nada, para que llegue a saber. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahí hay otras expresiones que el apóstol Pablo habla en cuanto a que el hombre está haciendo las cosas contra naturaleza. Contra naturaleza. Usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 1, del verso 18 para abajo. De allí va a encontrar lo que yo estoy hablando. No me quedó tiempo de poner las citas, pero estamos hablando que el apóstol Pablo usa la palabra que se fueron contra naturaleza. Del griego teín parafisín. Esta frase aparece en Romanos 1:16. En Romanos 1:16 aparece, y vamos a leerlo por favor para... Perdón, no, sí. No me equivoqué con la cita. Pero está allí en Romanos capítulo 1, verso 18 para abajo. Allí lo va a encontrar usted que el hombre usó, es decir, se fue contra la naturaleza. Esta palabra tiene que ver entonces con un contraste o contrasta el uso natural. Es decir, el uso del sexo tal como fue diseñado por Dios con el uso que es contra naturaleza. Es decir, la actividad sexual contra el diseño divino. Es decir, que el hombre, dice ya el apóstol Pablo, se juntó con hombre y la mujer con la mujer, dejando el uso natural, se fueron contra naturaleza, se fueron contra el diseño divino de Dios. Esto es una perversión terrible que los gobiernos están apoyando.
Sí, y por esta causa los juicios del Señor están viniendo sobre muchas naciones, sobre muchos países, porque están aprobando leyes a favor del homosexualismo. De que el hombre se case hombre con hombre, la mujer con mujer. Es decir, que están educando a las personas para que vean normal esto y lo reciban con agrado. Pero lejos esté de nosotros, hermanos, el estar aprobando tal cosa, porque todo esto va contra el diseño divino del Dios Todopoderoso. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que su necio corazón fue entenebrecido. Siempre va a encontrar esa expresión ahí. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, son oscuridades densas, donde no se ve ninguna pizquita de luz, se ve tenso aquello. Esta palabra corazón, tenemos, hermanos, que analizarla. La palabra corazón del griego es cardía. Cardía. Y esta expresión se usa muchas veces en el Nuevo Testamento con un sentido ético, es decir, con un sentido moral. Es decir, con que hay que tener una buena conducta. Pablo aquí no se refiere en cuanto a lo que es el pedazo de carne que tenemos, el corazón, ese órgano que es importantísimo, que bombea la sangre, sino el apóstol Pablo se está refiriendo en sí al ser del hombre, es decir, al aspecto del ser humano que tiene que ver con su capacidad de pensar, su capacidad de sentir y su capacidad de actuar. En ese sentido, el corazón tiene que ver con el centro mismo de la vida del ser humano. Y por eso es que el ser humano tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? Ya les he contado que en Inglaterra, aquellos entonces, salió una ley que todo aquel que encontraban robando le iban a cortar una mano. Y encontraron robando a un hombre, le cortaron la mano. Y lo encontraron robando otra vez y le cortaron la otra mano. ¿Sabe qué? Se hizo más experto robando carteras con los dientes. Le podían cortar las piernas y siempre se las iba a arreglar. ¿Dónde estaba el problema? No estaba en las manos. ¿Dónde estaba? De ahí la necesidad de tener un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne para que anden en mis leyes y me teman. ¿Qué más? Adoraron lo creado en vez de adorar al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Usted lee ahí, va a ver que adoraban a las cosas creadas antes que adorar al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Los egipcios, tanto como los griegos, adoraban animales. Bueno, nosotros adorábamos la luna, adorábamos el sol, adorábamos imágenes, adorábamos un montón de cosas, ¿verdad que sí? Y le prendíamos velas y nos arrodillamos y le pedíamos cosas. ¿Será eso el Creador? ¿Es el Creador eso? Son cosas creadas, ¿verdad? Pero como no queremos compromiso, el ser humano no quiere compromiso. Por eso es que anda adorando cosas que no es al Dios creador. El ser humano tiene que volver a su creador. Sí, entonces vemos ahí que también de verdad se adoraba a la lluvia. Y hermanos, hay un lugar en India,
en India dice que no pueden matar los animales, no se los pueden comer, porque ellos creen en la reencarnación. Ellos dicen que al matar un animal y comérselo, es posible que se estén comiendo al tío, o es posible que se estén comiendo al abuelo. ¿Ah? Son cosas descabelladas, pero es que la gente está cegada. ¿Por qué? Porque están adorando las cosas creadas antes que adorar al Creador. Por eso es que el apóstol Pablo usa la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los judíos se justificaban por guardar la ley, pero el apóstol Pablo tiene que refutar esto y les dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado, sino por la fe de Jesucristo. Porque si ofendes en un mandamiento, te haces reo, te haces culpable de todos y vienes a ser malditos. Maldito todo aquel que no permaneciere en uno de los mandamientos de la ley. Y Jesucristo vino para librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Aleluya. Bien, la palabra justificación no significa ser inocente. ¿Qué es lo que significa la palabra justificación? Significa anular el castigo que nos merecemos. Ahora bien, yo no puedo decir que soy inocente porque cometí todo lo que cometí, y no puedo decir que soy inocente. La palabra justificación significa que el Señor anuló mi castigo, el castigo que yo merecía. ¿Sí? Merecía un castigo y era culpable delante de Dios, pero el Señor tuvo misericordia y Él dice que nos ha justificado gratuitamente por la fe. Cristo pagó el precio por nosotros, Él nos redimió, Él llevó el castigo en la cruz. Ahora bien, el que está en pecado está condenado si no se arrepiente. ¿Sí? El que está en pecado, el que practica el pecado, si no se arrepiente, está en problemas. Romanos capítulo 8, verso 1. Allí dice la Biblia, aquí vamos a encontrar entonces que somos justificados. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en. Esa palabra en tiene un significado. Es decir, que la palabra en significa dentro de, dentro de la esfera de. Es decir, operar dentro de la voluntad de. ¿Dentro de quién? Del reino de Dios. Operar dentro de la voluntad del Señor Jesucristo, porque ahora Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi todo. Aleluya. Por eso, todo aquel que está operando en su voluntad, ese, oiga bien, no es condenado. Y cuando hablamos de operar en la voluntad de Dios, tiene que ver con que andamos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a manifestar los frutos del Espíritu. Y el Espíritu mismo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Dios viviente. La única salida que el ser humano tiene para que no vaya a condenación es el Evangelio. Ya voy terminando. La única salida que el ser humano tiene
para escapar de la condenación, de los juicios de Dios, es el Evangelio. No hay otro. Y vemos que hay 3 pasos que tiene que dar el ser humano. Número 1, arrepentimiento. Cambiar de pensar, metanoia. Cambiar de pensar, cambiar de rumbo, ¿sí? Darse la vuelta y mirar a Jesús. Dar la espalda al pecado y mirar a Jesús. Tiene que arrepentirse. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando que de allí para allá debe de odiar el pecado, aborrecer el pecado y no seguirlo practicando. Porque muchos van por la vida quejándose, lamentándose, pero no dejan el pecado. Ahí van por la vida, y ahí van por la vida, y ahí van por la vida. Ahora bien, arrepentimiento, pero después la conversión. Hay que convertirse. Porque si solamente se arrepiente y luego sigue en el pecado, ay, es que no puedo dejar esto, es que esto es terrible, yo intento pero no puedo, pero voy a estar yendo al culto siempre, no lo voy a dejar, no se lo prometo. Usted solamente se ha arrepentido, necesita convertirse, necesita darle la espalda al pecado, darle la espalda al mundo y vivir para Jesús completamente. Entrégase por completo. Aquí no se puede estar a medias. El diablo no anda jugando con nadie. Gloria al nombre del Señor. Tiene que estar bajo la protección de Dios, tiene que estar bajo la cobertura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes que estar en Cristo. Pero después de arrepentirse y de convertirse, tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. Eso es lamentable que haya cristianos que tienen años en la iglesia y no quieren tomar ese paso de bautizarse. Por la experiencia que yo tengo, tal vez no pueda ser así, porque uno se equivoca. Pero por la experiencia que tengo, este tiempo que he estado en la obra, hay personas que cuando no se quieren bautizar es porque están pensando en regresar. Y lo he visto muchas veces. Y así ha sido. Se les llama a las enseñanzas. Los lunes va a estar dando enseñanza, discipulado para aquellos que quieran bautizarse. Venimos el lunes, no aparece nadie. Siguiente domingo volvemos a recordar otra vez. Venimos acá y no vemos a nadie. ¿Por qué razón? Porque ya están pensando en volver atrás. Y siempre pongo mi ejemplo, mi testimonio. Cuando el Señor me llamó, me sacó de donde andaba. ¿Sabe qué? A la semana le estaba pidiendo bautismo al pastor, porque yo iba para quedarme. Iba para quedarme. Porque yo sé de dónde me había sacado el maestro. ¿Y para qué querer volver otra vez a la vida antigua del pecado? Y el pastor me dice, hermano Walter, espérese. Primero tenemos que dar enseñanza. Y le digo yo, ¿y cuánto tiempo? Ay, hermano, y me retrasaron 6 meses porque como allá nieva, hay nieve. Dios mío, dije yo, 6 meses. Padre Santo. Ay, Dios mío. Y yo quería llegar ya. Entonces, arrepentirse, convertirse y bautizarse. Aleluya. Mire, Saulo de Tarso, desde el momento que se arrepintió y le dijo a Ananías, ¿y qué esperas entonces, hombre? Levántate y bautízate y borrando tus pecados en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu.
amados hermanos, el bautismo es vida por vida. Cristo dio su vida por mi vida. Hoy yo tengo que dar mi vida por Él también. Mis amados hermanos, esperamos que esta reflexión haya servido para usted, para que sigamos hacia adelante, dándole gracias al Maestro, dándole gracias al Señor por su infinita misericordia. Vamos a estar en pie en esta preciosa mañana.